doctor Gerber Cuba García, médico, analista, especialista en políticas de salud pública y analista político. Qué gusto saludar al doctor Gerber Cuba. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, señor José Hernández. Un saludo a través suyo a todo el país. Vamos por un tema de su especialidad, que tiene que ver con las políticas públicas en salud. El dengue, ¿no? En realidad, esta semana hemos visto en Piura la situación está bastante delicada, ¿no? ¿Cómo está observando usted la intervención del gobierno, del sector fundamentalmente, ¿no? Y también del sector de la Dirección Regional de Salud en Piura, porque en este caso las regiones están regidas por las direcciones regionales de salud. Mire, eh, creo que esta semana ha sido sumamente complicada para esta lucha que se tiene contra la epidemia del dengue. Por un lado, hay que señalar que las funciones de salud pública, según la ley de descentralización, son funciones compartidas. Y lo que se comparte no se transfiere. ¿Eso qué implica? Que no, que el gobierno nacional tiene funciones, el gobierno regional tiene funciones y los gobiernos locales tienen funciones. Todos en la lucha contra esta epidemia. Ahí ha habido un pequeño impasse, ha habido una fractura en este tema, porque la ministra ha señalado que ya le ha transferido fondos al gobierno regional y por lo tanto el gobierno regional ya debería realizar sus funciones y debería combatir la epidemia. Por otro lado, el gobernador regional ha señalado lo contrario, que el Ministerio de Salud no le da el apoyo suficiente ni los recursos necesarios para luchar contra la epidemia. Por otro lado, los gobiernos locales señalan lo propio, que no han recibido los recursos, etcétera, etcétera. Esto es una mala noticia, porque para luchar contra una epidemia lo que tiene que haber es una articulación de los tres gobiernos, tres niveles de gobierno. Tiene que cumplir cada uno sus funciones compartidas, cada uno tiene su parte y que tiene que hacerla. Y por otro lado también tiene que haber una respuesta unitaria del Estado peruano frente a esta epidemia. El segundo tema que hay que tomar en cuenta es que en una epidemia no basta con transferir fondos. El transferencia de fondos es necesario, quizá es imprescindible, pero no es lo único. Se requiere transferir una serie de recursos adicionales y sobre todo capacidades que tiene que ir a los gobiernos regionales. Y aquí el Ministerio de Salud, en esa área, ha nombrado un alto comisionado para la región Piura, un médico que ha sido viceministro, que ha sido gobernador regional, que ha sido director regional de salud en Loreto en la época de la pandemia, que se ha sido enviado El doctor a Percy Minaya, Piura, exacto, Percy Minaya, epidemiólogo. epidemiólogo que algunos sectores han señalado que tendrían unos cuestionamientos para poder asumir ese cargo en la región de Piura. Los propios piuranos creo que también han señalado la inconveniencia de esa designación. Sin embargo, ha sido designado, está ahí ahora como alto comisionado con la finalidad de poder hacer estas coordinaciones que habíamos conversado nosotros para luchar contra la epidemia. Aquí hay que señalar algunos aspectos esenciales. El primero de ellos es, como su nombre lo dice, hay que hacer el control vectorial. ¿Qué significa eso? Hay que realizar una lucha sin cuartel contra el mosquito, que es el que finalmente transmite de persona a persona el virus. Y aquí hay que tomar énfasis en lo siguiente. Una persona enferma es picada por un mosquito. Este mosquito se enferma, coge la enfermedad del humano y enfermo y el mosquito, la hembra, lleva el mosquito a otra persona. Y ahí es cuando se reproduce el contagio. En consecuencia, aquí tienes que eliminar el reservorio. Es decir, tienes que aislar a los pacientes, poner sus mosquiteros para que no sean picados estos pacientes que están enfermos, para luego los mosquitos no puedan picar y no puedan seguir transmitiendo el virus. Es decir, no solamente es importante luchar contra el vector, eliminar el mosquito, este es muy importante, sino que también es esencial atender bien a los enfermos, aislarlos y evitar que sean picados por otros mosquitos que puedan llevar el contagio para otro lado.
pero también es importante que aquellos enfermos que están, que hacen formas suaves o leves, estos se movilizan pues de un lugar a otro de la ciudad y hay que tomar en cuenta que el mosquito no se mueve, pues no vuela muy lejos, está alrededor de la manzana de viviendas. Entonces, es el ser humano enfermo el que se moviliza, va al mercado, va a otros sitios llevando con él el virus y ahí es picado por otros mosquitos que están sanos y estos se enferman y así hacen la transmisión. Este tema requiere entonces un abordaje mayor. Por un lado, un adecuado comportamiento de los seres humanos. Y para eso no solamente requiere eh, educación, sino sobre todo el cambio de comportamiento, que estén convencidos que cuando están con esta enfermedad es mejor que se queden en casa, usen mosquiteros para evitar que seguir siendo picados por los zancudos y por eso requiere ahí el apoyo pues, del sector salud para que cumpla Claro. con esta idea. Pero el Y- segundo punto sí, que hay doctor. que tomar en cuenta aquí tiene que ver con las acciones de lucha contra el vector. Y aquí las fumigaciones, las ovitrampas, todo eso es importante, pero eso es imposible hacerlo solamente con los trabajadores del sector salud, que son poquitos. Para lograr ese objetivo requieres una amplia movilización social, gentes voluntarios, la comunidad, comunidad organizada, los municipios, los mercados, los colegios, etcétera, ¿no? Cuando yo escucho a veces por radio o por televisión que dice el director del colegio dice, yo he llamado, he comunicado que venga el ministerio. No, hay actividades que tiene que hacer el propio colegio, que no necesita que venga el ministerio. Pero para eso tiene que haber un gran coordinador, como decir, un gran director de orquesta, que tiene que decir cómo se hacen las cosas en modo sincronizado. Y eso es lo que significa el liderazgo del Ministerio de Salud, que es lo que ha estado fallando. Y ahí tenemos el otro tema, doctor Cuba, ¿no? Porque esta semana distintos colectivos en Piura incluso han cuestionado la actuación de la ministra Rosa Gutiérrez. A media semana han pedido la renuncia a la ministra, ¿no? Y a ello se suma que incluso en el Congreso de la República también están corriendo ya una lista para interpelar a la ministra. Pero ayer el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que la presidenta le está ratificando la confianza a la ministra, ¿no? Y que más bien la insta a que vaya a Piura con todo su equipo técnico a buscar que establecer una estrategia que que logre justamente mitigar lo que está ocurriendo, la epidemia del dengue, ¿no? Entonces, ya es un problema político esto. Bueno, una epidemia siempre es un problema político, porque involucra a diversos actores Claro. sociales. Y claro, si es que hay reclamos de la población, los congresistas solamente son intermediadores de estos reclamos y esto se traduce en el Congreso con medidas que tiene que hacer el Congreso. Sin embargo, lo que a mí me llama la atención es que un congresista pide la renuncia de la ministra Usted, cuando eso, usted se refiere al eso no congresista está Málaga, a dentro, Edward no Málaga, está ese. dentro de sus funciones, que lo que debería hacer es presentar una moción de interpelación en todo caso, que es lo que sí puede hacer como control político. Pero hacer una carta detallada, señalando algunos aspectos que quizá no están debidamente agrupados por temas, y encima al terminar señala que debe colocar un profesional con experiencia en el sector, da a comprender que debe ser un exministro que puede entrar en ese cargo, ¿no? Entonces, con lo cual la rueda da vueltas. Aquí el tema no es eso, sino lo que usted ha señalado, si es que hay exactamente la voluntad de los congresistas de interpelar a la ministra, es posible que lo hagan, pero hasta la fecha no hay ninguna moción de interpelación. Por ahí se escucha de que estarían buscando firmas para una moción, pero lo cierto es que a estas horas de la mañana no hay ninguna moción de interpelación. Por otro lado, sí, existe una citación de la ministra para la Comisión de Salud para el día martes para que exprese cómo va su lucha contra el dengue. Pero por otro lado, también hay que señalar que el Ministerio de Salud en esta etapa
ha hecho una serie de reajustes al interior, de cambio de funcionarios, que la ministra espera que le dé resultados. Es un nuevo cambio de equipos en esta etapa. Sin embargo, sí se ha visto una serie de desatinos, digamos, por parte del Ministerio de Salud en esta etapa, por la propia ministra en esta etapa. Primero señaló que en 15 días se controlaba el dengue. Ya pasaron los 15 días, exactamente los 15 días, sin embargo el número de cifras de enfermos ha crecido y el número de muertos también. Por otro lado, señaló que solo ya el gobierno regional tiene que encargarse porque la salud está descentralizada y por lo tanto es competencia del gobierno regional en hacerlo. Esto, como hemos acotado al inicio, eso es falso. Por lo tanto, creo que una llamada de atención, un cambio de actitud de la ministra en esta lucha contra la epidemia debería ser muy importante. Yo creo que aquí hay que escuchar a los que saben. La lucha contra las epidemias, no es un tema que se puede improvisar como una gestión hospitalaria. Aquí eso es un tema mayor porque involucra las percepciones, las concepciones, los comportamientos de grandes comunidades y por lo tanto un adecuado liderazgo siempre es En importante. estos momentos, doctor Cuba, no es conveniente el cambio de ministro. No diría que no es conveniente, pero tampoco sería la solución del tema. Yo ¿Ya? creo que el tema es mayor porque, como algún momento he señalado aquí en este espacio, el modelo de salud que tiene el país es contrario a la lucha contra las epidemias. Este es un modelo que tenemos llamado de aseguramiento mercantilista, que es un modelo que prioriza la compra-venta de servicios médicos y por lo tanto esas actividades que son de salud pública, que involucran grandes espacios comunitarios, que involucran articular las organizaciones del Estado, los sectores estatales, con la sociedad civil, con la comunidad, requieren más un trabajo con enfoque comunitario que el gobierno peruano no está preparado para hacer. Sin embargo, a raíz de esta epidemia, tiene que hacerlo. Y como tuvieron que hacer en el COVID y no lo hicieron, y esperamos que ahora se corrija y no se reiteren los errores del COVID y sigamos en lo mismo. Acuérdense usted que durante el COVID se han cambiado muchos ministros y al final la respuesta ha sido contundente. Tenemos la más alta mortalidad por COVID en el mundo, reportado al número de habitantes. Y en este caso también puede ocurrir lo mismo. Podemos comenzar a cambiar ministros, pero si no nos damos cuenta que es el enfoque que tenemos en la lucha contra la epidemia, no rediseñamos el modelo, por lo menos para esta etapa de emergencia, para poder combatir esta epidemia, no vamos a tener buenos resultados. Lo cierto es que todavía la ministra puede ensayar algunos temas que le pueden dar resultados. Uno de ellos, que ya se ensayó durante la epidemia, la pandemia del COVID-19, es que si tanto hay apuro, tanto hay discrepancias con el gobierno regional, el gobierno nacional, con un decreto supremo de urgencia, puede intervenir la región, puede asumir las riendas de manejo de la epidemia en la región directamente del Ministerio ¿Y de eso Salud. sería lo más aconsejable en estas circunstancias, doctor Cuba? Yo creo que lo más aconsejable sería el diálogo entre el gobierno regional y local y nacional. Sería una reunión a máximo nivel, que bajen las desavenencias entre ellos, que se comprenda de que esta es una lucha conjunta. Pero si eso no ocurre, el gobierno nacional no está inerme. Puede hacer, como se intervino, acuérdese usted, en la lucha, en la época del COVID, que se intervino en la región de Arequipa. Recuerde usted que llegó un momento que en Arequipa hay una desavenencia total entre las organizaciones de salud de esa región, que el gobierno nacional, con un decreto de emergencia, tuvo que intervenir en Arequipa y pudo hacer la lucha allá. Igual puede ocurrir ahora en Piura si es que no se ponen de acuerdo, pero yo invoco desde aquí que no se llegue a eso porque no dice bien de la relación que debe tener el Estado Nacional o el gobierno nacional con los gobiernos regionales. Creo que ahí debería primar un poco más de cordura, dejarse de echar la culpa uno a otro. Claro, lo que pasa es que nadie quiere correr con el costo político. Lo que La falta es ministra no liderazgo, ¿no? quiere, Lo que falta es claro, liderazgo en estos lo temas, que ¿no? falta es liderazgo. Y ahí no creo que la solución sea enviar un alto comisionado. Ese es un segundo aspecto.
Eso eso no procede. Nadie le gusta estar ahí con un supervisor que esté al lado. Ahí lo que tiene que haber una coordinación directa de la propia ministra de Salud con el gobernador regional, con los alcaldes, sobre todo con los provinciales, sentarse ahí a conversar y señalar las pautas que se tengan que dar en esta etapa. Ahora, se ha dicho, ha hablado mucho también sobre la vacuna, como que esto fuera una solución, como ocurrió con el COVID, pero esto no es así. La posibilidad de que llegue una vacuna al Perú va a transcurrir más de un año, por lo tanto, entonces, por todos los trámites administrativos y Doctor Cuba, logísticos que se tiene ¿cómo que tener afecta? para eso. Usted ha tocado temas muy puntuales, lo escuché hace un ratito decir, ¿no? En 15 días baja la curva de casos de dengue y ahora habla de la vacuna. ¿Los mensajes cómo afectan estas circunstancias? ¿Cuán potentes son El estos me- mensajes que no se traducen en realidad en hechos? Mire, estas son expectativas que uno le da a la población. Y la expectativa primera, y creo que era una expectativa incluso de los propios funcionarios del MINSA, era que el clima va a enfriar, al haber más frío no va a haber mosquitos y por lo tanto cae la epidemia. Y en este caso estábamos hablando de hace 15 días, ahora estamos en junio y en junio naturalmente hace frío, pero el clima no ha disminuido, sigue haciendo calor y el mosquito sigue creciendo. Entonces, la expectativa del clima le ha jugado en contra a los funcionarios del MINSA que hicieron que declaren eso. El segundo aspecto ya no fue la ministra, sino fueron algunos medios de comunicación, inclusive un comunicado del Colegio Médico del Perú que señaló que había que implementar la vacunación contra el dengue. Sin embargo, como todos sabemos, este, la vacunación contra el dengue requiere una nueva vacuna, porque la vacuna que se promocionó en el año 2017, cuando había niño costero, que también se habló de la necesidad de una vacuna, era una vacuna que requería que hacer una prueba previa para saber si es que había tenido o no dengue la persona antes de vacunarlo. Y la prueba previa era pues una prueba molecular o una prueba serológica que tiene un costo de 9 10 dólares, 9 10 soles por persona, y esto para una política pública es inconducente, no se puede ser. ¿Por qué? Porque es primero difícil de hacer todas estas pruebas y segundo difícil de escoger a quién vas a vacunar. Entonces esa no se implementó, era una vacuna además recién nueva y no había una recomendación inclusive de los organismos internacionales, que era OPS y OMS en ese momento. Bueno, en esta etapa también ocurrió lo mismo. La prensa y el Colegio Médico pusieron el tema de esta vacuna, que es distinta porque es una vacuna que cubre, eso sí, los cuatro subtipos o los cuatro tipos de dengue que existen, el DEN 1, el DEN 2, el DEN 3 y el DEN 4, y por lo tanto es una vacuna que sobre el esqueleto, digamos, del virus 2 han incluido las partes de los virus 1, 3 y 4, con lo cual la vacuna parece ser eficaz contra todo tipo de dengue. Sin embargo, esto es una vacuna que recién ha sido producida, todavía recién está con un reconocimiento, la ha reconocido la Unión Europea a través de su organismo regulador, que es la EMA. También lo ha reconocido Brasil, porque en Brasil se han hecho los estudios clínicos para esta vacuna. Colombia también, porque ahí se han hecho los estudios clínicos. Todavía no está en una fase de producción masiva. En el caso que esta vacuna el Perú la reconozca o la reconozca también la FDA de los Estados Unidos como una vacuna que sí es buena para aplicarse, costo efectivo, para la población, entonces lo que se tiene que hacer es toda la operación logística, para empezar por un tema de financiamiento, ver cuánto cuesta la vacuna, a cuánta gente habría que vacunar, cuánto habría que comprar de vacunas, si es que hay presupuesto en la caja fiscal. Luego ver toda la cadena logística, pero hay que entrar a la cola, a la lista de espera, porque ya estos laboratorios trabajan a pedido. Y entonces no es que se produce la vacuna y a ver quién te compra, no, ellos trabajan a pedido porque son materiales biológicos, ¿no? Así es. Es un virus vivo, atenuado, que requiere, pues, que tiene un tiempo. Entonces, esto hace que el tema de la vacuna sea una expectativa también frustrada para la población en esta circunstancia, porque eso no va a ser posible en el corto plazo. ¿Cómo Por lo tanto, manejar estas entonces, situaciones, doctor Cuba? Usted dice son expectativas, pero precisamente en una población como Piura que sale de un problema, enfrenta el otro, o sea, ¿cuál es la mejor manera de poder establecer
una comunicación que sea suficientemente real, ¿no? Mira, la mejor manera es que el Ministerio de Salud guarde un perfil profesional, académico, que dé informes de acuerdo a la ciencia y la tecnología, y que no dé mensajes políticos, porque eso le quita a la población la creencia en ella. Por ejemplo, señalar que en 15 días se controla la epidemia llevó a que la ministra ya no pueda decir que la vacuna en estas circunstancias no sirve en el Perú. Ha tenido que ser un funcionario, alto funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, que ha venido desde el extranjero al Perú con la idea de expresar ese punto de vista de que la vacuna no es en momento, no es prioridad para el Perú, sino que se tiene que seguir luchando con los mecanismos que ya conocemos. Para decir esa frase, para desinflar ese globo, para desinflar esa expectativa, ya no tenía que desviar la ministra. Este es el tema de fondo. Por eso es que uno de los aspectos fundamentales es que la población perciba que el Ministerio de Salud tiene a un profesional académico que no entra en los vaivenes políticos, no se presta a torcer el conocimiento científico en favor de la política. Y esto creo que es una recomendación Y que demasiada deberíamos hacer a exposición la ministra mediática de también Salud. hace daño, ¿no? Claro, una recomendación que le haríamos a la ministra de Salud y al Ministerio de Salud a que toda aquella intervención que haga la ministra tenga un respaldo científico adecuado, de tal manera que no pueda ser rebatido por circunstancias pues tontas, ¿no? Porque decir que en 15 días se va a controlar la epidemia por lo menos es un claro desconocimiento de cómo funcionan, cómo se desarrollan las epidemias en el mundo. Vayamos a otro tema sobre el cual usted ha escrito esta semana Autocuba, ¿no? El Congreso, Alimentos Especiales y Gobierno, la ley que promueve la alimentación saludable. Mire, en el mundo entero existe toda una corriente de tratar de que los niños y los adolescentes reciban una nutrición adecuada porque son finalmente la etapa en que se crea el gusto, el paladar, los sistemas alimenticios hacia el futuro. Para eso, en el año 2013, el Perú promulgó una ley que era la alimentación saludable, que señalaba que los medicamentos no solamente tienen que tener un etiquetado en que se explique qué contienen, sino también un rotulado, una alerta importante para saber si contenían alto contenido en sal, en azúcar, en grasas y en grasas saturadas y las grasas trans, que es la que se usa en la industria. Todos estos se hablaba de los alimentos procesados, industrializados. Eso no es para los alimentos naturales, no. Y en esa consecuencia, esa ley se dio específicamente para proteger al niño, niña y adolescente, así dice la ley. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que esto generó una enorme discrepancia en su momento con la industria, porque por dos temas. El primer tema era un tema de la población, que enseñaba, bueno, a la gente le gusta comer más con más azúcar, o sea, yo le doy un producto con menos azúcar, la gente no lo va a comprar, porque no le gusta. Ese es un primer tema. Pero el segundo tema era que también había que acondicionar los procesos productivos y no solamente en el producto, sino también en los etiquetados, el rotulado, y esto iba a tomar tiempo porque eran sobrecostos que colocaba la industria. Todo este tema duró un enorme debate que duró 3 años. Luego de 3 años se señaló que había la obligación de hacerlo, la industria accedió, pero no accedió a bajar a niveles que recomendaba la ley en su momento, que era según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Entonces se señaló dos etapas. Una primera etapa con parámetros todavía más flexibles, una segunda etapa que iba ya a tener parámetros más exactos para que ya quizá una tercera se llegue a los estándares que propone la Organización Mundial de la Salud. La idea entonces era una gradualidad en la disminución de estas sustancias, ¿no? La gradualidad con la finalidad de que se adapte a la industria,
pero también se adapte el ciudadano con estos alimentos que van a ser menos salados, menos dulces, que tengan menos grasa, etcétera. Este tema se implementó a tal punto que usted va ahora a los supermercados, usted ve productos procesados y usted ve ahí los octógonos, voltea la caja, ve usted el etiquetado, está ahí, se sabe qué contiene el producto. Y esto, como es natural, está también en el marco constitucional, porque el artículo 65 de la Constitución señala claramente que el Estado debe velar por proteger los derechos de los usuarios y consumidores, sobre todo lo que tiene que ver a la salud y la seguridad. Entonces, este proceso que ya empezó en 2017, tenía 39 meses, o sea, 39 meses, ¿no? 3 años y 3 meses para pasar a la segunda etapa. Bueno, ya estamos, eso debería concluir más o menos el año 2019. Ya estamos hoy en el 2023, Y no ocurrir cinco nada. años y no pasa con la segunda etapa. Al contrario, el Congreso de la República se le ocurre hacer una ley para que los alimentos de regímenes especiales, es decir, aquellos alimentos que se le da a los niños, no tengan estas etiquetas ni estos octógonos. Esto quiero expresarle qué alimentos involucraría. Los sucedáneos de leche materna, ¿Ya? ¿Qué más? que no son leche, que son sucedáneos. Las papillas, ¿no es cierto? Las hojuelas, alimentos que se dan trozados que para niños, aquellos que vienen envasados herméticamente, como productos que vienen enlatados herméticamente, que uno los destapa y echa el polvito a reconstituyentes con agua, etcétera, etcétera. Todos estos productos son como nueve rubros que involucran estos alimentos que son denominados de regímenes especiales. Uno de esos rubros son los sucedáneos de leche materna. Pero acá hay un tema de fondo, ¿no? Que está demostrado que la leche materna evita muertes, porque evidentemente la madre no solamente transmite leche, sino también a través de la leche distribuye anticuerpos, defensas a los niños, etcétera, evita muertes, pero a su vez esa leche favorece el desarrollo cognitivo de los niños. Entonces, es evidente que en el mundo entero hay un fomento de la lactancia materna, en el mundo hay un fomento de la lactancia materna. El Perú está escrito a convenios internacionales que fomentan la lactancia materna y el reglamento de alimentación infantil en el Perú señala que cuando una madre no puede lactar, eh, un médico tiene que dar con receta médica, con prescripción médica, si es que le va a dar un sucedáneo de leche o le va a dar otros productos lácteos o enriquecidos lácteos o productos papillas, etcétera, etcétera, a los niños. Es decir, estos regímenes, cuando se trata de los niños, tienen que ser hechos con prescripción médica. Esto, evidentemente, se hizo una norma en el Congreso que sea tabla rasa. Decía que este tipo de alimentos no van a requerir ni el etiquetado, ni, ni los octógonos. Y por otro lado, tampoco señala lo de la prescripción médica. De esto dejaba, pues, de alguna manera, la posibilidad de que queden los indefensos los niños en el país. Pero además de eso, en el año 2017, a los sucedáneos de leche materna, un reglamento del Ministerio de Salud le dio una excepción que estos, por esta etapa, no necesitaban el etiquetado ni los octógonos. Esto se hizo un proceso judicial, personas de la sociedad civil reclamaron y hay una sentencia de la Corte Suprema que señala que estos productos también tienen que tener el etiquetado y los octógonos. Pero con el agravante que el Congreso, ¿qué hizo? Sabiendo que hay una sentencia que ya incluía estos productos al etiquetado, hace una ley precisamente para saltarse la sentencia, para que la sentencia no haya servido de nada y que el fallo judicial haya sido en vano. Y para eso hace una ley que dice que estos productos, que ya no solamente son los sucedáneos de leche materna, sino todos los productos de regímenes especiales que he comentado, tengan esta exoneración de la ley en relación al etiquetado y a las alertas que todos sabemos que son los octógonos.
Esto ha generado un enorme escándalo. Felizmente y con muy buen criterio, el Ministerio de Salud ha observado la ley, el Ministerio de Salud con el presidente de la República han observado la ley y además han hecho una observación muy extensa y prolija, que yo creo que ya con esas explicaciones esto debería pasar en el Congreso de la República al archivo, porque es evidente que este tema ¿Ya? tiene un fundamento científico y académico sumamente bien hecho en este trabajo. Por eso es que creo que esta semana ha sido fructífera por ese lado. Por ese lado, el Ministerio de Salud ha tenido una posición muy atinada al respecto y esperamos que la Comisión de Salud ahora haga lo propio y mande al archivo ese proyecto de ley. Muy bien, doctor Cuba. Como siempre, muy agradecido por esta colaboración semanal a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Y vamos a seguir conversando, ¿no?, sobre temas ya de interés nacional. ¿Algún tema político que se nos ha pasado o no? Bueno, los temas políticos en el Perú abundan y esperamos que más bien eh, el gobierno tenga la sensatez de poder hacer los recambios ministeriales que requieran, pero que guarden el norte. Y aquí creo expresarle esto, que hemos pasado del segundo lugar de exportadores de cobre al tercer lugar, y esta es una mala noticia Tema para el muy, país. muy, muy preocupante, ¿no? Y esto Bastante necesitamos preocupante. nosotros emprender toda una cruzada nacional para la importancia que esto tiene en el desarrollo del país, Así es. sobre todo unido a que vamos a tener una posición privilegiada con el puerto de Chancay en las exportaciones de estos minerales. Por lo tanto, si el Perú, con el Congreso de la República, el Ejecutivo, la sociedad, los ciudadanos, los partidos políticos, no hacemos una cruzada para que tengamos esta ventaja comparativa y aprovechemos de ella en el mundo, el Perú no va a tener una visión del mediano y largo plazo. Este tema debería ser una llamada de alerta, no lo he visto en muchos medios, esta pérdida del segundo lugar que teníamos en Le el hemos cobre a un acá tercer sí lo hemos lugar. tocado en extenso, estamos muy preocupados con eso. Acabamos de emitir hace unos instantes un boletín sobre una conferencia que ha tenido el jueves Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Y como usted dice, poco se está abordando este tema. Sí, yo Poquísimo. creo que aquí importa una cruzada nacional. Ya no es un tema solamente de los mineros, de los Así es, empresarios, sino es un tema ya que atañe a todo el país, así es. porque si el Perú tiene una riqueza, una ventaja comparativa frente a otros países del mundo, y vamos a tener la posibilidad de exportarlos directamente a ese lugar donde lo necesitan a precios muy competitivos. Muy bien, doctor Gebre Cuba. Como siempre, muy agradecido por este contacto semanal a través de RCR y La Semana. Muy amable como siempre. Buen fin de Un semana. abrazo una vez más, un abrazo una Gracias. vez.